que hay algunos que es la primera vez que me ven la cara. ¿Alguien me podría decir en promedio ángeles? Ok. ¿Qué número más o menos en promedio se conectan? Porque, bueno, los inscriptos nunca nos... 300, ok. Bueno, somos 266. Sí, sí, como vos decís, Gastón, las inscripciones son el doble de lo que efectivamente nos encontramos en la cursada. Eh, pero bueno, vamos a ir, de a poquito se están terminando de conectar. Hoy los voy a hacer participar un poquito, ¿saben? Porque vieron que es una clase media tediosa la de psiquiatría. Y como su nombre lo dice, es un intensivo, así que es medio intenso. Así que es importante que... Analía, bueno, no sé, ¿todos me ven? Yo me veo, pero... Sí, profe. ¿Y me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto. Si me quieren ir comentando lo que han estado viendo, porque hoy vamos a ver Kreppelin, Bloiler y Clerenbaugh, qué vieron en el teórico, cómo van con la lectura. Hola, profe. En el teórico solo hicimos un repaso, no dieron los temas para hoy. Bien. O sea, duelo y melancolía lo vieron en el práctico del miércoles, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Bien, porque el miércoles ya les toca el parcial, primer parcial. ¿Cómo están con eso? Tengo miedo. Bueno, pero todos igual ya han pasado por la grata experiencia del cursado durante el año, de los parciales. ¿En ninguno de los que está acá presente estuvo en el intensivo del año pasado? Yo, profe. Bueno, no sé, creo que no son tan dificultosos los parciales, más considerando que ustedes ya cursaron todo el año, es verano, es un poco más relajado. Claro, sí, entiendo. Sí, miran ahí, lo que pasa es que repaso, ya hicieron repaso en el teórico, me parece más importante que, o sea, hoy igual un poco todas las clases que hacen en el intensivo son un repaso porque son temas que ustedes ya vieron. Por eso les digo que vamos a intentar, es poco no sé si es tan poco el tiempo que tenemos, pero no es un tema que nos va a llevar tanto tiempo. Me parece que aparte de psiquiatría, no sé cómo lo ven ustedes, pero me parece que es bastante fácil en términos de que por ahí requiere más cuestiones de memorizar conceptos y de limitar las diferencias entre las nociones, entre los distintos autores que vamos a ver. Pero bueno, yo les armé un pequeño PowerPoint que después se los voy a dejar en aula virtual. No sé cómo está funcionando igual, porque ayer quise entrar. Sí, Rocío, estás, no sé si es la misma persona que está resfriada. Bueno, eso les decía, al final de la clase vamos a intentar que ustedes por ahí releer un poquito los conceptos fundamentales de... Sí, Paula. En el caso de nosotros, en CREDE y Anfuna, no tenemos la aula virtual habilitada. ¿Cómo se hace en ese caso? Ah, bien, sí, por eso digo, fuera del calendario académico, el aula virtual no funciona muy bien, pero no se preocupen porque, insisto, el PowerPoint este que yo les preparé, que es bastante sintético, lo vamos a repasar, lo vamos a releer entre todos. Después les voy a dejar el link o bien les dejo mi mail, porque yo soy medio un queso con la tecnología, pero bueno, me mandan un mail y yo les reenvío
el PowerPoint. No sé si han armado un Facebook o algo, en el año solemos armar unos Facebook con todos los integrantes. Sí, Mayra. Claro, por Eh, eso digo, ¿ustedes tienen algún grupo de WhatsApp interno? claro, el que lo pueda, después que lo comparta, si lo puede Claro, descargar del aula virtual o se lo pasa a usted, profe. claro. Yo ahora, cuando lo repasemos, les dejo el link. Si yo dejo el link, ustedes ya lo pueden descargar, ¿no? Sí, Constanza. ¿Cómo estás? Quería consultar con qué textos vamos a empezar, si con la unidad 10 o empezamos con la 9 de psiquiatría. Dame un segundo porque el cronograma está... Déjame verificar porque el cronograma no sé si es el mismo que yo tengo. A ver, unidad... hoy es 12, hoy tenemos... No, hoy es 14. No, hoy vamos a ver unidad... Sí, 9. 9. Ah, buenísimo. Me confundía porque por ahí Claro, decía porque antes la eso es nueva, lo que la 9. también me genera confusión, porque ustedes vieron la 9 en el teórico. Sí, tendríamos que haber visto la 9 y ahora en el práctico sería la 10. La 10, Tuvimos una claro. introducción, no Yo preparé la 10. Ah, ok. Buenísimo. Gracias, profe. Porque bueno, nos vamos... No, mira, la 10 empieza con elaboración freudiana de la psicosis, que es la semana que viene. O sea que lo que vemos hoy es clínica psiquiátrica de la psicosis de unidad 9. En lo que tendría que haber visto en el teórico es paranoia, nosotros veremos demencia precoz. Ah, ok. Gracias. ¿Se entiende? O sea, son los textos de Bleuler, demencia precoz o el grupo de esquizofrenia, Krepelin, la psicosis irreversible, capítulo 1 y 4, y de Clerenbaugh, psicosis basadas en el automatismo. Gastón, o hay varias personas. A ver, Gastón, decime. Sí, en realidad iba a aclarar eso sobre el tema del cronograma, de que en general las unidades se van dividiendo la mitad para el teórico y la mitad para el práctico. Exacto. Por eso habrán sido 3 textos que tendríamos que haber visto de lo que es la clínica psiquiátrica en el teórico, y los otros 3 que quedan de la unidad se ven en el práctico. Se va dividiendo así. Claro, exacto. Macarena. Hola, profe, disculpe, están poniendo en el grupo de WhatsApp que hay algunas personas que están pidiendo entrar en el Meet y todavía no pueden. Como que usted las tiene que autorizar. Sí, es que yo no soy la anfitriona, porque ¿quién... Acá estoy yo. Ah, Estoy admitiendo a todos quienes están solicitando la admisión y una aclaración respecto al cronograma de lo que estaban hablando de los textos y todo lo demás. Todos los textos que figuran en el cronograma hasta el día de hoy entran en el parcial. Todos. Los que se hayan visto, los que no se hayan alcanzado a ver, porque recordemos que son todos recursantes. Entonces esto se explicó en el primer práctico. No hay, este sí lo dio el profe, esto no lo llegamos a ver. Entran todos los textos. Entonces así evitamos confusiones. Y ahí le dejo a la profe Nati. bueno, gracias Meli por la aclaración. Juliana. Hola, profe, y le consulto, entonces, si, por ejemplo, los que arman el final, que es el profesor Suen y Anhelo, el profesor Suen dijo de que hoy no iba a dar los textos de hoy porque esos no entraban. ¿Cómo hacemos con eso? Porque eso nos dejó una reduda. De que los temas de hoy no iban a entrar. Eso es lo que dijo el profe Suen al principio del teórico. Esa es la duda que nos armó. No, a mí no, o sea, a no ser que hayan visto textos de la clase que viene, que hayan tocado hoy, que ustedes hayan hecho consultas, pero en el cronograma va todo lo que incluye hasta la última clase antes del parcial. Por ende, los textos de, como dijo Gastón, de la unidad 9 van todos. Creo que en realidad genera un poco de confusión. A ver, hasta donde yo entiendo, obviamente no sé cómo se organiza la materia, son los 2 profesores que arman el parcial.
el profesor Suen se encarga de lo teórico y la profe Anelo se encarga de lo práctico. Si de su parte de las clases el profesor Suen decide hacer énfasis en las hipótesis, es como él organiza sus contenidos, y si la profesora Anelo decide tomar todo hasta hoy, como dice el cronograma, también entraría. Sí, a ver, tampoco es que es decisión de uno u otro, esto está, digamos, ustedes saben también que son un montón de alumnos y son 2 profes y un poco los que intentamos colaborar que están a cargo de esto, pero es la misma modalidad que psicopatología, no es uno decide tomo esto y otro decide tomo lo otro. O sea, ustedes tengan en cuenta lo que dijo la profe, todos los textos que están incluidos y los temas que están incluidos en el cronograma hasta el día de hoy, 14 de febrero, antes del parcial, van incluidos. Después, las preguntas que se hacen, el criterio que se tiene, pero, o sea, ustedes tienen que estudiar todo. Digamos, si el profe les dijo los textos que había quedado bien en el teórico no van, o sea, sí van, hay que leerlos. Después, si el profe decide hacer más o menos preguntas en lo que compete al teórico, no lo sé, pero ustedes tienen que leer todo, inclusive hasta el de hoy. Hola, profe, ¿cómo va? Perdón. Sí, no es que el profe dijo que no nos iba a tomar, simplemente que quizás hacía más énfasis en Claro. otra cosa, no es que no se toma, o sea. Sí, porque después, si no, vienen reclamos, y bueno, ustedes ya saben, o sea, no es que recién empezamos la materia, ya saben cuál es el programa, el cronograma de la materia, entonces me parece que no generemos confusión. Después, obviamente, los profes hacen en las clases de repaso. Pero bueno, dicho esto, me parece que no hay muchas más dudas al respecto. Aparte, bueno, en cuestiones de lo administrativo y demás, por ahí, yo no sé si le puedo responder a todas las dudas, pero ya vienen cursando con los 2 profes, así que sigan lo que los profes Suárez y la profe Anelo dicen. Bien, consulta. ¿Han leído los textos que tienen para hoy? Imagino que sí. Ya son temas que tendríamos que tener súper incorporados. Así que vuelvo a preguntar, ¿han leído los textos para hoy? Sí, profe, comenzamos. Sí, digo, porque después pasa este imperativo de apúrense de en todo, pero bueno, acá me parece que, no sé si se los han ya remarcado, pero acá lo importante, nosotros no vamos a dar una clase, resumen, anoten, tomaremos esto. O sea, acá tienen que participar ustedes, porque me parece que si se les ha brindado esta instancia para que tengan otra posibilidad de regularizar la materia, me parece que los que tienen que estar un poquito más activos son ustedes. Pero bueno. Entonces, de psiquiatría me dicen que hicieron ya algún tipo de introducción en el teórico. No se vio nada de psiquiatría. Hicimos un repaso de las 3 hipótesis para el parcial, que fue lo que más van a hacer hincapié en el Perfecto. del miércoles. Entonces, si yo les pregunto, y esto porque imagino que han leído, porque si ya el miércoles es el parcial, ¿cuáles son los 4 elementos fundamentales que se deben tener en cuenta para abordar la psicopatología, para adentrarnos en la psiquiatría? Digo, más que nada para ver cómo están. No se preocupen que con el tiempo vamos a llegar. Pero ¿cuáles son los 4 aspectos que les parecen? Por ahí si no leyeron, no importa, pero hay 4 factores que son fundamentales para el abordaje y para adentrarse en el campo de lo psicopatológico. Si quieren escribir, escriban. Si no se animan a hablar, no hablen. No, eso no forma parte de la primera clase, eso de los aspectos semiológicos, los patogénicos, los Sí, por eso nos estamos adentrando en ello. Entonces tenemos, como dijo la compañera,
tenemos los aspectos semiológicos. ¿Qué es la semiología? ¿Alguien se acuerda? Es el estudio de los signos a través de los cuales se manifiesta la enfermedad. Exacto. A ver, les digo porque los que están escribiendo en los mensajes, los textos, fíjense el cronograma, todos tienen que tener el cronograma, dice práctico, 14 de febrero, y ahí están los textos que vamos a trabajar hoy. Los que no están son lo que respecta a psicosis maníaco-depresivas, duelo y melancolía. ¿Bien? Por eso les digo, no se preocupen, con el tiempo van a llegar. Muy bien, Ivana. Tenemos los aspectos semiológicos, que son la delimitación y la descripción de los diferentes síntomas y los tipos clínicos. Entonces, los síntomas y los signos configuran síndromes patológicos. Entonces, el punto de partida que tenemos desde la psiquiatría es la semiología, la descripción de síndromes, de síntomas, de signos patológicos. El segundo elemento que tenemos a tener en cuenta, que se deriva de esto, ¿cuál es? Porque digo, si uno describe, observa y clasifica ciertos síndromes y signos psicopatológicos, ¿a dónde va? Digo, para que ustedes puedan ver cuál es la articulación de estos 4 puntos fundamentales que va siguiendo la psiquiatría para la investigación de la psicopatología. Si en un primer punto tenemos la semiología, en un segundo punto, ¿a dónde vamos a ir para abordar? El patogénico. El patogénico, exactamente. El patogénico es la delimitación de los factores patógenos, es decir, aquellos factores, factores patógenos, ustedes entienden a dónde apunta, es decir, aquellos factores que nos arroja directamente al tercer punto, que está interrelacionado con esto, que es buscar la posible etiología. En estos factores patógenos es buscar aquellos factores causales que pueden predisponer o convocar o incidir en la aparición de un signo patológico. ¿Bien? Y a partir de eso, que acá una compañera pone el último punto de estos aspectos, que es, porque a partir de esta descripción, de este abordaje de factores patógenos y por ende que nos lleva a la etiología, ¿a dónde llegamos? ¿A dónde arribamos? A la nosología. Exactamente, es decir, que nos adentramos en un espacio de investigación, de discusión y de clasificación de diagnósticos, insisto, y sus correspondientes delimitaciones clasificatorias. Ahora bien, ustedes ya han hecho un recorrido a lo largo del año, vieron que si ustedes siguen el cronograma de la materia psicopatología va siguiendo un orden lógico, ¿no? Entonces vamos viendo los distintos abordajes a lo largo de la historia de la psicopatología. Porque como ven, desde la psiquiatría, desde el psicoanálisis y dentro de la psiquiatría misma, ustedes tienen concepciones absolutamente diversas, múltiples y amplias respecto al abordaje y la concepción de las psicopatologías. Y otra cuestión muy importante, toda esta investigación y el seguimiento de esta secuencia de los 4 aspectos fundamentales que acabamos de mencionar, todo ello, ¿para qué será? Porque en última instancia es lo que más nos importa. ¿Para qué seguimos este desarrollo de pasos y aspectos fundamentales? ¿Para llegar a dónde? ¿Qué es lo que... Sí, obviamente, pero además en lo que nos compete a nosotros, futuros licenciados en psicología, ¿en qué nos compete entender toda esta historia, digamos, del desarrollo psicopatológico? Nos interesa en tanto que eso define ¿qué? Define los procesos terapéuticos a seguir para el abordaje de la psicopatología. Si no, ¿para qué? Digamos,
si todo esto no tiene consecuencias y efectos en la vida de las personas, de los que padecen, sería un poco vano, ¿no? Entonces, si la psiquiatría, como saben, ha ido cambiando históricamente, ha tenido distintas particularidades. Vieron que tenemos también las concepciones de las escuelas francesas y alemanas. Tenemos la clínica sincrónica y diacrónica, más o menos, ya la tienen recontra asimilada, ¿no? ¿Se acuerdan la clínica sincrónica de Pinel? Caracterizada por qué? Por la clínica de la mirada. Vieron que un poco arrancamos por ahí, donde se observa, se describe, se clasifica, un poco, digamos, los pasos que mencionaba al principio. Entonces, a partir de que se describe, se ahonda y se investiga el estado del enfermo en el conjunto de, en el reconocimiento más bien de un conjunto de síntomas simultáneos que se dan en el momento presente de la observación médica, ¿sí? Por ello hablamos de sincronía. Después, ¿cuál es la otra clínica que tenemos? Digo, es importante que se entienda esta diferencia porque si ahora nos adentramos en Kraepelin, ¿en qué clínica nos vamos a adentrar? En la diacrónica. Diacrónica. Entonces, tenemos la clínica diacrónica, cuyo exponente fundamental es Kraepelin. ¿Cuál es la diferencia que viene a introducir Kraepelin? Él plantea que además de observar, de describir y clasificar, él le agrega un componente más, que es muy importante, que se los voy a decir con el nombre científico, la prognosis. ¿Qué es la prognosis? ¿Qué les parece? Porque digo, es fundamental entender cuál es la especificidad que define la clínica diacrónica y la sincrónica. No es simplemente una diferencia de cómo se observan los síntomas, sino que esa diferencia en la observación y el estudio de los síntomas tiene que tener una lógica, una proyección para algo. Entonces, Kraepelin lo que agrega en este término, prognosis, que al menos fonéticamente les debería sonar, hace alusión exactamente, Elías, al pronóstico. ¿Qué es un pronóstico? Si uno va haciendo el seguimiento de una enfermedad, de su evolución, de su secuencia, de su desarrollo, uno puede pronosticar. Es decir, si uno sigue la evolución de una enfermedad, es porque a partir de ello uno intuye que puede proyectar, es decir, puede tener cierta previsibilidad respecto de esa enfermedad, por entonces decir si el pronóstico es, bueno, como cuando uno va al médico y tiene determinada enfermedad ya declarada, el médico da un pronóstico, bueno, se puede hacer esto, se puede, digamos, también se enmarca un tratamiento y los objetivos de esos tratamientos. Entonces, me parece que es bastante importante pensar en la posibilidad de un pronóstico, sea positivo o negativo, pero al menos poder actuar de manera preventiva en la medida en que los casos aún no son tan graves. Porque además eso demarca eso, cuando uno observa los primeros indicios, signos y síntomas patológicos, bueno, por entonces uno puede actuar de otra manera, si eso ya es previsible. Entonces, a partir de la clínica diacrónica, uno pensara que es para la psiquiatría, la clínica diacrónica es muy importante contar con 3 saberes fundamentales, o con 3 preguntas básicas, o con 3 premisas que orientan el estudio. Primero es el inicio de la enfermedad, es decir, empezar a pesquisar determinados signos que indicarían que ahí hay algún elemento patógeno que está emergiendo, o si no está emergiendo, si
saber eso, cómo evoluciona la enfermedad, en qué estado está a partir del signo que uno vislumbra, y por último, cómo termina la enfermedad, ¿sí? Por eso el agregado esto del pronóstico es importante. Por ejemplo, si yo les pregunto, en la actualidad, ¿qué les parece? Sí, Emilce. Emilce, aparece que levantaste la mano, pero no sé si es un error. Bueno, continúo. Lo que decía, en la actualidad la psiquiatría, por ejemplo, si bien uno podría decir, en relación a estos autores que trabajamos hoy, estamos unos 100 años adelante. Ahora bien, el avance y el progreso, el avance en el tiempo y el progreso no necesariamente son homólogos. ¿Por qué digo esto? Pasa mismo con el psicoanálisis, ya lo hemos discutido mucho en clase, que uno piensa, bueno, en tanto son textos viejos, bueno, ya no tienen mucha vigencia para nosotros. Sin embargo, después vemos que hay muchas cuestiones, muchos abordajes terapéuticos actuales que un poco retoman textos que son mucho más viejos que la actualidad con la que uno diría que esas terapias se venden, digamos, si son actuales, porque hacen recortes de textos que ya en teoría son muy viejos, por ejemplo, en relación a la psiquiatría, y por eso también es muy importante entender cuál es la importancia de estos autores, cuál es la injerencia que ellos han tenido en el desarrollo de la investigación científica de la psicopatología. Porque esa es otra cuestión. Hoy por hoy uno ve que el diagnóstico psicopatológico no tiene mucha importancia. Digo, si ustedes observan, hoy por hoy no hay cierto detenimiento en esta evolución de la enfermedad, en la investigación de los distintos estados, sino que eso fue un poco siendo, no sé si sustituido, pero por ahí hay mucha más prevalencia del diagnóstico de trastornos, es decir, poder insertar esos signos con una nominación. Entonces, un poco ahí uno pierde el eje de a dónde apunta eso, porque, insisto, todo esto tiene que tener alguna consecuencia a la hora de un tratamiento. Y uno también observa que en la actualidad ese diagnóstico por trastornos o ese afán clasificatorio apunta al diagnóstico, sí. Ahora bien, en relación a los tratamientos, más que novedades en términos de tratamientos médicos, porque digo médicos en el sentido que esto incluye a la figura del médico, o a sus saberes, pareciera que eso fue sustituido por la industria farmacológica, es decir, uno observa, diagnostica, clasifica determinado trastorno en razón de que hay un fármaco que serviría al fin de ese trastorno. Y obviamente todo esto bajo la concepción de las ideas biologicistas absolutamente. Entonces, insisto, no necesariamente el avance cronológico implique una idea de progreso, creo yo. Bueno, hasta acá vamos más o menos siguiendo el hilo. ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Ustedes igual Profe, sí. levanten la mano, deténganme. Entonces, adentrándonos en el primer autor, y digo primer autor porque también por la relevancia que ha cobrado Kraepelin en la psiquiatría científica, bueno, justamente Kraepelin, autor de la escuela alemana, además director de clínicas psiquiátricas, es considerado el fundador de la psiquiatría científica moderna. En este texto que nos compete hoy, esperen un segundo que voy a conectar el cargador de batería. Un minuto, ¿eh?
Bueno, entonces. Sí, Martina. Hay 2 textos de Kraepelin en el 2 para hoy. capítulos. Capítulo 1 y capítulo 4. ¿Y la demencia precoz, lección 3? Espérame un segundo. Y demencia precoz, lección 3, exacto. Después el que no va es el correspondiente a psicosis maníaco-depresivas. ¿Bien? Bueno, gracias. Bueno, está todo igual en el mismo... Sí, ustedes con los apuntes tienen todo, ¿no? Sí. Bien. Entonces, en este texto, Kraepelin va a trabajar la demencia precoz. ¿Por qué les parece que el autor le da esa nominación? ¿Cuál es el argumento de esa nominación? El argumento que va a dar Kraepelin de ese modo de llamar a esta patología es que un sujeto entraba en una degradación muy parecida a la demencia. Vieron que la demencia uno lo correlaciona inmediatamente con la demencia senil, es decir, con el aspecto senil tiene que ver con, bueno, la vejez, con el paso de la vida y el deterioro consecuente a partir de la vejez. Ahora bien, es precoz porque esa degradación no se daba por cuestiones naturales que suceden con la cognición a lo largo del paso de los años, sino que se daba en una edad muy temprana. Entonces, teniendo en cuenta esto, porque además otra cuestión, se daba en una edad muy temprana, avanzaba de manera bastante precipitada, por lo cual Kraepelin utiliza este término porque se adecua un poco a la concepción que tenía él de acrónica de poder ir viendo la evolución de una enfermedad, ¿sí? Porque si bien aparecía de manera precoz, él empieza a pensar o a determinar que hay ciertas etapas que van evolucionando, ciertos signos que se van desarrollando. Sí, Gastón, así es. Entonces, el interés de Kraepelin se centraba en describir las enfermedades mentales a partir de la evolución del cuadro clínico, y este va a ser el criterio esencial para la demarcación de estos cuadros clínicos. Vieron que el tratado de Kraepelin tiene varias ediciones. Una de las ediciones, creo que es la tercera, de 1896, él agrupa dentro de estos procesos psíquicos degenerativos, así lo llama, ¿se acuerdan cuáles son las 3 formas? ¿No se acuerdan? Muy importante, chicos. ¿Puede ser la hebefrenia, la catatonia, la demencia paranoide? Exactamente. La hebefrenia, que implica cierta desorganización psíquica, la catatonia, que ya me parece que es la que todos más se acuerdan, y la demencia paranoide. Entonces, es decir, las incluye dentro de estos procesos demenciales. En la 6ª edición, que es 3 años después, Kraepelin va a designar directamente la categoría nosográfica de demencia precoz, y en ella reúne estos procesos psíquicos degenerativos, la hebefrenia, la catatonia y la demencia paranoide, y además le agrega las formas alucinatorias o fantásticas de las paranoias. Bien, entonces es como bastante, agrupa varias formas dentro de la categoría de demencia precoz. Ahora, esto no quiere decir que todo sea lo mismo, ¿no? Procesos psíquicos degenerativos, María, pero digamos
entrarían dentro de eso, de la categoría nosográfica de demencia precoz. Pero bueno, si bien Kraepelin procura reunir estos tres tipos clínicos, es porque va a determinar, insisto, hay algo por lo cual él los agrupa dentro de una misma categoría. Él va a decir que estas tres formas no son independientes entre sí, sino que él empieza a vislumbrar que se aprecian innumerables formas de transición y que el denominador común es la pronta evolución hacia un marcado debilitamiento mental. Es decir, que dentro de la demencia precoz uno va a observar signos, síntomas o síndromes cuya forma, cuyo contenido, cuya manifestación fenomenológica tiene que ver con estas tres formas. Entonces, va a decir Kraepelin, ahora bien, que aparezcan estas manifestaciones fenoménicas no quiere decir que haya una demencia paranoide, porque también hay que aprender a delimitar cuando se trata, por ejemplo, que después ya lo vamos a ver al final de Kraepelin, no es lo mismo una paranoia que una demencia precoz en donde emergen formaciones paranoides. ¿Bien? Entonces dice que el núcleo común que hace a estas manifestaciones es que eso va evolucionando hacia un marcado debilitamiento mental que concluye con un estado homólogo al de la imbecilidad, ¿sí? No en términos de insultos, sino que es un término técnico. Entonces, Kraepelin se esfuerza denotadamente en matizar y en describir la sintomatología visible. Esto es lo que les decía que estos autores, con este tipo de tratados y estos escritos tan amplios y que a su vez fueron muy importantes para el estudio de la psiquiatría, bueno, eran investigadores, por eso se les aduce estos, ¿cómo se dice? Bueno, estos oropeles de fundadores de la psiquiatría científica, que es el caso de Kraepelin. Entonces, él busca describir la sintomatología más visible, porque pues psiquiatra, también buscar cuáles son las correlaciones frecuentes y cuáles son las variaciones evolutivas. Entonces, Kraepelin va a tener este criterio diacrónico de la enfermedad y va a decir que la evolución general del cuadro es el estado terminal de la enfermedad. Es decir, este cuadro de la demencia precoz evoluciona hasta una demenciación muy rápida que básicamente acapara todos los órdenes del sujeto enfermo. Y que eso es lo que la caracteriza, una evolución y que a su vez el inicio es precoz y que esa evolución evoluciona y se va agravando, digamos, con eso refiere evolución. Y deriva en un cuadro que no tiene cura. Ahora bien, respecto a la etiología, Kraepelin va a marcar que la causa de la demencia precoz tiene un eje hereditario degenerativo y que desemboca en estados terminales. Va a decir que eso... bien. Profe, ¿puedes volver a repetirlo? Que va a plantear que la demencia precoz, digo esto teniendo en cuenta la etiología, tiene un eje hereditario degenerativo, es decir, constitutivo, innato, que se basa en lesiones corticales y que desemboca indefectiblemente en estados terminales. ¿Sí? Es degenerativo. Digamos, el factor causal que la apunta son las lesiones corticales y su reversibilidad va a decir que en el mejor de los casos solo es parcial, es decir, uno puede intervenir, detener de algún modo, no sería detener, sino matizar ese avance tan rápido y tan intempestivo, pero que no es reversible.
Entonces, como tal, en respecto al pronóstico, es una enfermedad crónica que no tiene cura y que siempre termina en estados bastante graves. Bien, respecto a la evolución de la enfermedad, que es otra, en el sentido de la secuencia que va siguiendo la enfermedad o cuál es el inicio de la misma, va a decir que comienza precozmente. Precozmente sería una edad en la que uno no esperaría una enfermedad como tal, de demencia, que es entre los 15 y 25 años. De todos modos, para ese entonces, 15 y 25 años, si bien no dirías precoz, no son los 15 y 25 años de la actualidad, ¿no? Digo, teniendo en cuenta la esperanza de vida con la que se contaba en ese momento, 50 años ya era una persona casi anciana. Entonces es precoz, pero no deja de ser en una edad adulta. Respecto a los primeros indicios, va a decir que en la primera etapa se suelen presentar estados depresivos y ciertas alucinaciones sensoriales. ¿Saben lo que son alucinaciones sensoriales? Rocío, lesiones corticales, pero que es hereditaria, constitutiva, innata. Bien. También otra cuestión a aclarar, por ahí estos psiquiatras, si bien apuntan a la etiología, posibles factores patógenos, no es lo que más fundamental les resulta, sino que ellos lo fundamental se abogan al estudio y la descripción de los síntomas presentes. Después la causa es algo que aparece por correlación de esa observación, pero digo, no apuntan a la causa en tanto eso generaría el efecto de una curación, sino que apuntan a posibles tratamientos a partir de los síntomas presentes. Además por eso, porque para ellos, digamos, la causa siempre tiene que ver con cuestiones anatómicas, organodinámicas. Entonces, la primera etapa se aparecen ciertos estados se podrían decir, depresivos, alucinaciones sensoriales. Eso, alucinaciones sensoriales, María Agostina. Sin embargo, bueno, también en los casos que va observando Kraepelin hay mucha variación respecto a esto de las etapas de qué va apareciendo primero y después hay mucha diversidad. Por ejemplo, respecto a casos de hombres y mujeres va a haber cierta tendencia a que emerge mayormente en mujeres, pero los porcentajes tampoco terminan de ser muy abarcativos para decir que la predominancia de esta patología es predominantemente en mujeres, sino que al menos en los casos que él lo observa se da así. Bueno, y después la cuestión del delirio y la de la alucinación, por ahí no es tan preponderante, o al menos no es lo que más se observa, ¿sí? Tenemos entonces los síntomas primarios, es decir, los síntomas primarios. Las alucinaciones sensoriales tienen que ver con los órganos de los sentidos, es decir, por ejemplo, no sé, respecto al tacto, cierto cosquilleo en los dedos sin que alguien esté tocando necesariamente un objeto o que un mosquito le haya picado, sino que, o por ejemplo, bueno, en Schreber creo que se da esto pero no llega a ser sensorial lo del reblandecimiento cerebral, pero eso no sé si es tan sensorial, pero sí, por ejemplo, le pasa a personas que tienen tiroides, que empiezan a sentir mucho picazón en la cabeza y no hay manera de que rascando con el tacto puedan aplacarlo. Entonces, en los síntomas primarios tenemos aquellos síntomas que son fundamentales de una enfermedad, es decir, aquellos síntomas que están más presentes o que por ahí es relativo a lo patognomónico, ¿se acuerdan? Aquellos que no pueden no estar, están presentes en todos los casos. Después tenemos los síntomas secundarios, que quiere decir que pueden estar o no presentes, por ejemplo,
no sé, la paranoia sería un síntoma fundamental. Aparecen formas paranoides. Sin embargo, las alucinaciones ya sería secundario porque puede o no estar presente. Por eso lo que les decía, respecto a las 3 formas dentro de esta categoría, estas 3 aparecen, hebefrenia, catatonia y las formas paranoides, demencia paranoide, por lo cual la paranoia sería un síntoma fundamental. La catatonia también, o sea, todo lo que es contracciones musculares, ya vamos a ver bien, pero están. En cambio, las alucinaciones, sí, María Victoria. Profe, ¿los síntomas primarios vendrían a ser los basales? Claro. Los Después igual secundarios, en el, ¿cómo se llama? En el PowerPoint los vamos a repasar bien, sino que no me quiero expandir demasiado en eso porque eso se los van a tener que aprender de memoria. Bien, gracias, muy profe. largo y si no, no vamos a llegar. Pero ya los vamos a repasar. Una preguntita, las variaciones del humor, por ejemplo, depresión y manía, Ahí vamos a ¿entran entrar a mi primario? Ahí vamos a entrar bien por eso. Simplemente les estoy delimitando los 3 descripciones de síntomas, primario, secundario y después tenemos los negativos. ¿Sí? ¿Cuáles serían los negativos? Aquellos áreas que no están afectadas por la enfermedad, que también hay que distinguir síntomas negativos de negatividad, de Clérambault. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Entonces serían aquellas áreas que no están afectadas por la enfermedad, por ejemplo, un síntoma negativo en la paranoia es la voluntad, en el diagnóstico de paranoia. ¿Por qué? Porque en la paranoia, bueno, el enfermo delira, no tiene una interpretación adecuada de los hechos de la realidad, pero la voluntad no está alterada, sino que en todo caso lo que está alterado ahí es el juicio, ¿no? No la voluntad. En la demencia precoz, respecto a estos trastornos, tenemos, ahí vamos a ir viendo cuáles podemos marcar como fundamentales, secundarios y negativos. Por ejemplo, tenemos trastornos psicosensoriales. ¿Qué les parece? ¿Puede ser accesorio? Kraepelin, ¿qué va a decir? Que en general la aprehensión en la demencia precoz de las percepciones no está gravemente alterada, es decir, hay cierto grado de conciencia. Los enfermos pueden comprender lo que sucede alrededor de ellos, o sea que su orientación está conservada, saben dónde se encuentran, reconocen las personas presentes, pueden dar fecha del día. Sí puede ocurrir que ese sentido de la orientación esté alterado en ciertos episodios donde sucumben las ideas delirantes, ¿sí? Entonces, en sentido de orientación o comprensión del entorno, uno no diría eso es un síntoma fundamental. Ahora bien, sí lo que es un síntoma fundamental y que está muy presente es que los datos otorgados por los sentidos están gravemente perturbados por los sentidos, y ello por la aparición y la irrupción de falsas percepciones, ¿sí? Que estos aparecen sobre todo en momentos agudos o subagudos en el curso de la enfermedad. Entonces, ¿hay trastornos sensoriales? Sí, en determinados episodios. Tampoco confundir que el hecho de que se alternen o que no aparezcan siempre, sino que por etapas, no significa que no sea un síntoma fundamental, porque aparece, ¿sí? Siempre aparece. Con alternancias, insisto, cuando irrumpen las ideas delirantes, pero aparecen. Después otro trastorno sensorial, recuerden, con sensorial apelativo a los sentidos, tenemos también ilusiones auditivos. Sí, Abril, vamos de a poquito. Si no, vamos directo a los... si quieren ustedes por ahí, después repasen esto con la lectura pero bueno, no quería dejar de marcar la cuestión de los trastornos sensoriales.
Después, otro de los trastornos que tenemos muy alterado en esta patología es el trastorno de la atención, ¿sí? Insisto, si bien la conciencia del enfermo puede estar perfectamente conservada, lo que sí está absolutamente perturbado es la atención. Es decir, Kraepelin decía que ahí con los enfermos, si uno lograba que por un instante, por un momento, se llamaba la atención del enfermo, lo que observaba Kraepelin era que inmediatamente cualquier cosa, estímulo ajeno que no sea uno otorgado por el médico, había un gran nivel de distracción. O sea que se le vuelve casi imposible mantener la atención bajo esas circunstancias. Ahora bien, este trastorno de la atención deviene algo que también está profundamente perturbado en la demencia precoz, que es... sí, Florencia. De todos modos, a ver, insisto, si bien en los estados de estupor o excitación esto se agrava, la atención es uno de las funciones que está alterada de por sí. Se agrava en esos estados también. Y va a decir Kraepelin que este trastorno de la atención también tiene que ver con que otra cuestión muy ausente en los enfermos es el interés, el anhelo o las motivaciones para dirigir su atención sobre los hechos del entorno. Porque más allá de que, por ejemplo, por eso uno diría, es contradictorio que pueda comprender lo que pasa en su entorno, que medianamente esa orientación esté conservada y que sin embargo no pueda focalizar la atención en algo. Bueno, ¿por qué? Porque lo que le falta al enfermo es justamente eso, el interés, la motivación, lo que lo impulsa a prestar atención en lo que sucede a su alrededor, ¿sí? Entonces no está motivado, ni insiste, ni le importa aprender ni comprender lo que pasa alrededor. Bueno, después tenemos la memoria, por ejemplo, la memoria a largo plazo está bastante conservada, es decir, podía observar Kraepelin que aquellos datos incorporados desde épocas infantiles, por ejemplo, estaban perfectamente conservados esos contenidos, pero después, por eso la memoria a largo plazo es la que está medianamente conservada, porque después las capacidades de juicio quedan gravemente perturbadas. Entonces, ya con el avance intempestivo de la enfermedad no comprenden casi o sea, esto que uno diría está medianamente conservado, ya con el avance de la enfermedad en estados más críticos, ya de por sí no buscan la atención, no ponen la atención en lo que pasa alrededor, pero también aquellas funciones que estaban conservadas ya se deterioran todas completamente. Va a decir Kraepelin que ni siquiera se inquietan por el exterior, ni reflexionan, ni tampoco cuestionan, ni comprenden, ni buscan comprender su situación, los efectos de su enfermedad. Es como que le falta en general la posibilidad de comprender, ya sea la gravedad del trastorno que atraviesa y sus efectos. Respecto a las ideas delirantes, eso es más bien secundario, están presentes en el curso de la enfermedad desde el inicio, porque vieron que en los primeros momentos de la enfermedad aparecen junto con esta tonalidad depresiva que le decía, y estas ideas delirantes giran en torno a ideas hipocondríacas, de persecución, exactamente, Florencia, son de tinte paranoide, y un poco más adelante se van adhiriendo, aduciendo megalomanías, es decir, ideas de grandeza. Sin embargo, hay una distinción con la paranoia porque no hay un sistema delirante, porque vieron que el sistema delirante como construcción, podríamos decir, tiene cierta articulación, por más delirante que sea, hay una articulación entre estas ideas, se busca como cierto hilo que las
correlaciones. Sin embargo, acá las ideas delirantes son como totalmente sin sentido, están como desconectadas, aisladas, aparecen y desaparecen, son lábiles en ese sentido, digo, si bien se mantienen durante todo el curso de la enfermedad, van sufriendo muchas variaciones, no van siguiendo un hilo lógico. Entonces, en ese sentido, las ideas delirantes no son inquebrantables, sino que se van modificando en sus formas, en su contenido, es como van y vienen. Después, otra cuestión muy fundamental, como síntoma fundamental que aparece acá en la demencia, es la apatía emocional. Porque vieron que Kraepelin concentra, no sé si decir concentra, pero indica como un aspecto muy fundamental también la alteración de la afectividad, ¿sí? Es decir, en este aspecto de la afectividad se constata perturbaciones muy intensas y muy impactantes. Por ejemplo, en la etapa inicial vemos mucho la alternancia de estados afectivos, todos tienen este matiz depresivo, pero hay muchos estados de tristeza, de apagamiento emocional, aburrimiento y también aparecen ciertos elementos maníacos o ansiógenos o de agitación, dice Kraepelin, que creo que lo dice como agitación, no de ansiedad. Y por ejemplo, los estados más bien maníacos, porque no quiero que se confunda lo de la agitación con un estado maníaco, porque Kraepelin va a decir que más bien los estados Florencia, sí, estoy hablando de demencia precoz de Kraepelin, hace ya un ratito largo. Esto, que no se confunda con episodios de manía, porque Kraepelin va a decir que los estados de euforia, de estas risas inmotivadas que parecen un poco locas, más bien son más infrecuentes, no aparecen tanto. Pero sí hallamos desde el inicio un deterioro bastante acentuado de la afectividad, ¿sí? Insisto que esto Kraepelin lo marca como muy importante, porque si uno ve los estados iniciales de la enfermedad, va entendiendo por qué las otras funciones van siendo también trastocadas. Si hay una irrupción, un desmembramiento en el plano de la afectividad, pues entonces uno entiende por qué la atención y la motivación también se ven desmembradas, ¿sí? La concentración también. Porque bueno, esto, la cuestión de la afectividad, Kraepelin la va a acentuar como lo esencial del desarrollo de la enfermedad, que eso se liga con el desinterés por el entorno como una consecuencia de ese desorden afectivo. Entonces, otro de los síntomas también muy, muy fundamentales es la indiferencia, ¿sí? La indiferencia del enfermo en general. Es como hay cierta desmotivación por la vida, como si por momentos se concibiera como un ser inerte, porque hay porque hay un desinterés por las relaciones afectivas, hay un embotamiento en esto, también en las relaciones fundamentales de sus lazos familiares. Tengan en cuenta que también todas estas observaciones se iban dando en el marco de un hospicio, ¿no? Entonces los médicos podían ver, por ejemplo, frente a las visitas de familiares, todo eso iban observando los médicos, todo punto por punto. No es que simplemente los tenían ahí encerrados y tirados, sino que también en el marco de eso ellos iban observando absolutamente todo lo que iba pasando con el paciente, porque eso les permitía delimitar ciertas líneas de características que se iban dando de manera común para poder delimitar, bueno, en la demencia precoz estos son los síntomas.
Después, respecto a la gestualidad, a la manifestación de las emociones, los enfermos ya no experimentan más interiormente ni alegría, ni tristeza, ni anhelos, ni nada del orden de la motivación, de los deseos, sino que va a decir Kraepelin una frase muy pesimista, pero muy realista, que dice que parecen poder pasar días enteros sin realmente participar de la vida, para terminar sumergidos en una oscura apatía o en una euforia sin sentido. Y a su vez, paralelamente, más allá de la cuestión de la afectividad ligada a los lazos o a la expresión emocional, otra cuestión también bastante, ¿cómo decirlo?, fea, vamos a decir, es que también se vuelven insensibles en general en relación a los malos tratos corporales que uno también sabe que se sucedían en los hospitales psiquiátricos. Malos tratos propios de los tratamientos, digo, los tratamientos a los que se los exponía, las vacunas o demás, o estas situaciones que se suelen dar muy frecuentemente de peleas o violencia dentro de los hospitales. Entonces no parecían, se volvían como insensibles también a aquellas intervenciones donde uno diría deberían sufrir. Bueno, tampoco daban manifestaciones de sufrimiento. Y a partir de ello se deriva otro aspecto muy importante, que es el trastorno de la voluntad, ¿sí? Es decir, que a partir de los desórdenes profundos de la afectividad, se van a desplegar también trastornos importantes en relación al actuar, al comportamiento y los actos, las acciones. Por ejemplo, este tipo de trastornos en el comportamiento es algo que le da el sello particular también a la demencia precoz. ¿Por qué? Porque se produce una disminución, hasta llegar casi a una anulación de los impulsos voluntarios, es decir, todo lo volitivo parece ser que está totalmente resquebrajado y parece ser uno de los desórdenes fundamentales, sobre todo porque es lo que uno más puede percibir a la vista como psiquiatra. Bueno, yo no soy psiquiatra, pero digo, los psiquiatras lo que más percibían eran los comportamientos, porque después la cuestión de la comunicación, también el lenguaje, si bien como síntoma secundario no estaba tan alterado, pero tal vez está bastante más interrumpida la cuestión de la comunicación. Entonces, a partir de los actos y los comportamientos, era más fácil inferir que ahí había algo que no estaba del todo bien. Entonces, Kraepelin va a determinar que se trata de trastornos de la voluntad, donde la voluntad termina siendo, en los estados terminales, lo que les decía, inexistente, pero que se empieza a manifestar desde el principio, es decir, los enfermos parecen no tener control sobre sí. Entonces, exactamente, Gastón, sí, porque hay, lo que Kraepelin va a decir es que como que hay un conflicto entre el razonamiento, por esta falta de comprensión, entre el razonamiento, el pensamiento, la comprensión, y ante ello se le eleva una fuerza inquebrantable, que es la de que no puede detener un acto que aparece de manera impulsiva. Por eso es como si, es esa imagen medio, qué sé yo, coloquial, de que tenés a alguien que te está manejando la cabeza. Entonces pensás una cosa, tu cerebro envía una señal, sin embargo el cuerpo hace otra. Bueno, ahí hay una conflictiva, que es lo que hace que la voluntad esté trastornada, porque no pueden de manera autónoma manejar su cuerpo, ni sus acciones, ni su comportamiento. Entonces aparecen, dice Kraepelin, que estas conflictivas por ciertas excitaciones motoras, no son actos voluntarios, por más que la motricidad esté involucrada, de repente pego una piña, rompo un vidrio, no significa que eso sea un acto voluntario, sino que es una excitación motora, que no puedo controlar en todo caso. Entonces,
eran comportamientos muy llamativos porque no apuntaba a un objetivo, por ejemplo, voy a romper un vidrio para entrar en una casa para, no sé, robarme el perro. No, sino que era como impulsivo, repentino. Entonces, que esto era la exteriorización de una tensión interna, insisto, orden cerebral. No era, por ejemplo, a partir ni siquiera de una idea delirante que conlleva a que de repente, no sé, se hagan sus necesidades encima a partir de un delirio, no, sino que no lo podían controlar. Entonces aparecían estos actos repentinos de, no sé, Kraepelin creo que decía de que pasaban las piernas al otro lado de las rejas, o de repente todo lo que es el mobiliario de la sala terminaban en cualquier lado, o derivaban también en graves tentativas de suicidio. Insisto, no dentro del marco de un delirio que conlleva a ese tipo de pasajes al acto, no son pasajes al acto, sino que son irrupciones motrices involuntarias, para Kraepelin, al menos. Sí, María. Se va deteriorando. Todas las funciones se van deteriorando. Pero cuando Kraepelin se refiere a los fundamentales, es como que las que más nos permiten delimitar que ahí estamos frente a un diagnóstico de demencia precoz. Bueno, chicos, no sé, perdón, no sé si voy muy rápido, si voy muy lento, si no... ¿Qué les parece? No me quiero tampoco quedar solamente en Kraepelin. Deme un segundito. Esto. El negativismo, que yo se los había dicho de Clerenbaugh, pero en Kraepelin también aparece, que Kraepelin va a decir que uno de los signos importantes de esta patología es el negativismo, que no es lo mismo que síntomas negativos, que decir que aquellos que pueden no estar, sino que con negativismo Kraepelin refiere a esta resistencia inquebrantable, creo que lo había mencionado Gastón, contra toda modificación de la situación. Es decir, que la voluntad quiere una cosa y a ellos se les subleva, o podría decir uno infiere que quisiera una cosa, y a ellos se les subleva una fuerza incontrolable que lo obstruye, y ello en cuestiones elementales, o sea, básicas para la supervivencia de la vida. Por eso también es como un autómata que tampoco puede ni siquiera percibir sus necesidades vitales o las acciones que tiene que llevar a cabo para mantenerse vivo. Entonces se niegan a, no sé, la administración alimentaria, o por ejemplo evitan toda conversación y se quedan con los ojos cerrados. Es decir, tal vez quisieron una conversación, pero de repente cerraban los ojos, no retienen excremento, ni orín, ni saliva. Hacen todo este tipo de actos que parecen ilógicos, incoherentes, pero que tienen que ver con este negativismo, es decir, con esta oposición y esta tensión. Y otra cuestión importante es que, más allá de los vanos intentos de que frente a un impulso externo uno pueda detener eso, pues no. La única forma de que ello pueda detenerse es, como se hacía en ese momento, se les aplicaba algún tipo de medicación de una forma no muy amable, o bien los mismos impulsos internos son los que van a detener esa situación. Ahora bien, voluntad del médico mediante, no va a suceder que eso se detenga. Sí, María. Acá Ruth pregunta si se puede asemejar un poco a la melancolía. Depende de la concepción de melancolía de quién.
Digo, porque también otra cuestión que es importante que ustedes entiendan es que las delimitaciones conceptuales o los nombres, yo diría que no, porque justamente Kraepelin, este cuadro desde el inicio, desde la etiología de la enfermedad, la evolución y el consecuente tratamiento no tiene que ver con el abordaje que hace Freud. Primero porque la causa se la aduce a lesiones corticales, el pronóstico es absolutamente negativo. Entonces, estas diferencias que van haciendo los autores es justamente para entender que no es todo homólogo. Que la concepción que van teniendo ellos y el estudio que van haciendo ellos, va cambiando, va mutando, van encontrando, por ejemplo, creo que Gastón recién decía que es bastante triste. Sí, la demencia es bastante triste, pero también, bueno, después vamos a hablar con Bleuler, porque si uno tiene en cuenta todo lo que engloba Kraepelin dentro de este trastorno, es como, bueno, la verdad, es un panorama muy negativo, porque son muchos las formas o los diagnósticos que entrarían dentro de este mismo trastorno y no hay nada para hacer porque, al fin y al cabo, esto evolucionará hasta básicamente morir. Por suerte no es así, insisto. Se ha investigado mucho al respecto justamente para que el panorama no sea tan espantoso. Y que haya un tratamiento posible, sobre todo. Por eso yo no lo englobaría dentro de la melancolía de Freud. Digo, obviamente que Freud y todos los autores conscientes parten de esa base justamente para ver, si están así o si no están así. Sí, y bueno, Alemania tiene motivos para vivir un poco en la tragedia. Pero antes de las situaciones históricas sí creo que la filosofía también marcó una incidencia un poco trágica de las cosas. Pero bueno, también se han dedicado a estudiar mucho y gracias a muchos de sus estudios hoy por hoy estamos acá estudiando justamente. Bueno, después respecto, para seguir avanzando, y a los franceses también. Después tenemos los síndromes referidos a lo que hace al cuadro de la catatonia, que tenemos verbigeraciones, el manierismo, que ¿saben lo que es el manierismo? Que también está muy presente en estas conductas de las que estaba hablando recién, que son esos movimientos como exagerados o desproporcionados. Por ejemplo, ¿vieron cuando le hacen, nunca me sale la maniobra de que te pegan con un martillito en la rodilla? Bueno, no sé cuál es el nombre técnico, pero de repente, bueno, frente a toda observación física, respondían con muchos gestos muy exagerados. Y bueno, todas las funciones corporales llevaban este tinte. El reflejo rotuliano, muy bien. Por ejemplo, tender la mano, comer, acciones motrices muy simples, tenían un tono muy exagerado, era medio clownesco también. Bueno, para ir cerrando, entonces Kraepelin va a decir que todas estas alteraciones tienen un signo que, o le pone un nombre, que es el automatismo de comando. Esto que yo les decía, vieron que pareciera que tuvieran un agente externo en su cerebro que los maneje y que parecieran que no fuesen dueños ni de su voluntad, ni de sus emociones, ni de nada. Entonces, los enfermos en este sentido son bastante dóciles, va a decir Kraepelin, son bastante sumisos a todo tipo de tratamiento, de intervención. Automatismo de comando, pero no tiene que ver con el automatismo de Clérambault, sino que es automatismo más bien en términos, en el sentido que se le da, de automático. Clérambault también le da la connotación de automática, pero ya es todo un concepto para Clérambault lo del automatismo.
Bueno, después, rápidamente, otro de los síntomas negativos, podríamos decir, son los trastornos somáticos. Aparecen ciertos síncopes, que son los de desmayos o convulsiones, que también pueden aparecer en el inicio de la enfermedad. Y por último, respecto al diagnóstico, Kraepelin se pregunta si la demencia precoz es una entidad mórbida homogénea. ¿Por qué homogénea? Por lo que decíamos al principio respecto a las formas catatónicas, hebefrénicas y paranoides. Iba a decir Kraepelin que más bien se trata de diferentes modalidades evolutivas mórbidas, pero que tienen el mismo punto de partida. ¿Cuál era el punto de partida? ¿Se acuerdan? De paso. Sí, un eje hereditario generativo, pero acuérdense. Lesiones cerebrales. Lesiones corticales, exactamente. Y bueno, por último, una cuestión importante también para Kraepelin, para distinguir esto de las formas con el trastorno, va a ser diferenciar la demencia precoz respecto a otras enfermedades mentales, con pronósticos más favorables, porque la verdad que el diagnóstico de la demencia precoz, bueno, pasa en la actualidad, digamos, cualquier diagnóstico de una demencia, uno diría, bueno, no estamos frente a ninguna buena noticia, pero como siempre hay errores diagnósticos, es necesario delimitar lo que es una demencia de otras enfermedades. Entonces Kraepelin un poco, bueno, hace ciertas distinciones de, por ejemplo, la parálisis general, de la paranoia, y por eso se preocupa en describir lo más detalladamente posible lo que compete a una demencia precoz. Porque, insisto, no era muy favorable el pronóstico, pero por lo menos saber, bueno, frente a este síndrome no es una demencia precoz. Entonces, detalla, por ejemplo, como elementos mórbidos o signos premonitorios, tenemos quejas hipocondríacas, ausencia de capacidad de juicio, indiferencia, actitud alelada, ausencia de mejoría, manifestaciones de automatismos de comando y negativismo, y la existencia de alucinaciones sensoriales y actos impulsivos aparece a favor de una demencia precoz. Y otra de las distinciones que también es importante, en ese momento era bastante importante, entre las formaciones delirantes que aparecen en el curso de una demencia como propio de la demencia, y que a veces daban lugar al diagnóstico de paranoia. Es decir, que confundían una formación delirante propia de una demencia y se otorgaba el diagnóstico de paranoia, que no es lo mismo. Entonces nos va a decir que dentro de la demencia precoz, estas formaciones paranoides tenían que ver más con estados que evolucionaban en un plazo, primero que corto, y no había formaciones delirantes tan marcadas, ¿sí? Entonces, que esto también, eso me parece que aparece bastante común en todo el abordaje de la paranoia, o al menos en el desarrollo que hacen los autores de la paranoia, Freud mismo también, de que hay un sistema en la paranoia, ¿vieron? Bueno, el presidente Schreber, eso, la metáfora delirante era todo podríamos decir eso, una metáfora, cierto cuento, que le daba lógica y articulación a estos elementos que irrumpían. Y en la paranoia las ideas delirantes van siguiendo un progreso, siendo entonces que el delirio o este sistema aparece como una consecuencia para darle una forma a esas ideas aparentemente aisladas, ¿no? Bien. Entonces eso, el delirio aparece más bien como una construcción, diría yo, como una interpretación de esas ideas sin sentido o incoherentes. En la demencia no.
recuerden esto, que aparecían de manera lábil. Sí, Constanza. Profe, quería saber por qué texto más o menos vamos o si está haciendo un puntapié para paranoia, porque me perdí en un momento. Estamos en los capítulos de demencia, pero estamos terminando el capítulo 4 de Kraepelin. Y ya terminamos con Kraepelin porque ya son nivel 23. Dale, gracias. Entonces, bueno, esto lo vamos a... No sé si quieren que les diga rápidamente no, esto ya lo saben. Los signos fundamentales: apatía, bulia, desorganización del pensamiento, catalepsia, mutismo, hipercinesia, estupor, flexibilidad seria y nada más. Otra cosa importante que Kraepelin menciona respecto al diagnóstico. ¿Cuál es la importancia, digamos, qué elementos a tener en cuenta, no solo los signos que observa el médico a la hora de diagnosticar una demencia precoz, sino que en lo relativo a los quehaceres del médico es muy importante contar con una anamnesis y una historia clínica lo más detallada posible, porque así el médico va a poder vislumbrar respecto a aquellas funciones que se fueron alterando con el paso del tiempo del enfermo, más allá del momento que va a consulta, ¿sí? Si uno tiene una anamnesis, es decir, recaba todos los datos posibles de la historia del paciente, va a ir identificando aquellos conocimientos, por ejemplo, que ha ido perdiendo, que eso es un síntoma bastante fundamental, es decir, hasta esta edad yo podía hacer determinadas cosas o ciertas funciones estaban conservadas y de repente al momento que estoy aquí frente a la observación médica, pues ya no. Entonces, bueno, hasta acá tenemos Kraepelin, demencia precoz. Creo que un compañero ahí decía, insisto, qué triste, sí parece triste, pero por suerte, si bien Kraepelin tuvo mucha difusión en las primeras épocas, en las primeras décadas del siglo XX, los procedimientos que utilizaba resultaron un poco rígidos para el desarrollo del conocimiento psiquiátrico, porque es como, y esto está en el texto de Laura, Lanter y Laura, que van a ir viendo también cuáles fueron los avances a partir de estas primeras nominaciones, que, insisto, fueron muy importantes, pero no fueron las determinantes ni las únicas. Dicho esto, por ejemplo, tenemos a Blogler, que fue un psiquiatra suizo, ¿cuál es la particularidad de este autor dentro del adentramiento de la investigación psiquiátrica? ¿Se acuerdan rápidamente? ¿A quién hace inmiscuir este autor? ¿A quién entromete? ¿Se acuerdan? Vamos, chicos, que el miércoles tenemos parcial, esto ya lo vimos. Bueno, Bleuler hace una modificación exactamente y fue el primero en introducir las ideas freudianas a la hora del abordaje de las psicopatologías, de las patologías. Entonces, a diferencia de Kraepelin, Bleuler va a plantear que la etiología de la demencia precoz, presten mucha atención, se instala en una psicogénesis. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién pertenecía inicialmente a la psicogénesis? Nuestro estimado doctor Lacan, ¿sí? Entonces ya no se trata de cuestiones hereditarias, innatas, constitutivas y por entonces, de alguna manera, irreversibles, porque también eran irreversibles para Kraepelin, sino que ya introduce el factor psicógeno dentro de la patología. Bueno, también va a ser un poco crítico de la nosografía que hace Kraepelin, va a decir que es un poco incompleto y que es provisorio, o que de repente es un poco ambiguo por esto que hablamos de las formas y del trastorno en sí. Entonces, va a decir que para ampliar y para especificar el abordaje es necesario introducir las ideas freudianas.
Y a su vez hace también una crítica a la conceptualización de la demencia precoz, porque, insisto, siempre estén atentos a por qué otro autor introduce otra nominación. Eso es muy importante que lo sepan porque les va a permitir responder. Porque si no, psiquiatría se pasa muy de memoria y después hay toda una confusión. Bueno, Bleuler el del automatismo y Krepel de la esquizofrenia, ¿cuál? Bueno, hay todo un sentido detrás de este cambio que introduce él, que él dice, ya no es una demencia precoz, ni se trata de una degeneración, una evolución que termina muy trágicamente, sino que él va a introducir la esquizofrenia. ¿Por qué la esquizofrenia? Y otra cosa a tener en cuenta es la etimología de estos conceptos, porque la esquizofrenia hace alusión a una escisión. Entonces, si hay una escisión, ya no hay una cuestión de deterioro, sino que si hay una escisión, hay cuestión de conflicto entre instancias. Muy freudiano lo mío, pero bueno, ya que buscó las ideas de Freud. Entonces, va a reemplazar el término de exactamente, Enzo. Sí, lo mío me fui a fondo con lo freudiano. Pero bueno, un poco sí él toma de Freud esta cuestión de decisión de conflictiva, de fuerzas aparentemente en tensión. Entonces va a reemplazar el de demencia precoz por el de esquizofrenia y con el que va a denominar un grupo de psicosis. Aparte, otra de las influencias que Bleuler toma de Freud fue la cuestión de la etiología, es decir, vieron que Freud hablaba de una primera vivencia, con lo cual refiere a la etiología, y una segunda vivencia, recuerden las series complementarias, una segunda vivencia que desencadenaba la enfermedad. Entonces, las cuestiones críticas que va a acentuar de Krepelin y por las cuales va a seguir su propio camino es que no todos los cuadros terminan en demencia, sino que hay personas con grados agudos que un día despertaban con total normalidad. Es decir, frente a la irrupción de ciertos brotes psicóticos, había una restitución de la personalidad, ¿sí? Entonces no es que a partir de ese brote se seguía un camino degenerativo, no, sino que eso podía restituirse. Lo cual implicaba ya que a nivel de la etiología había algo que no cerraba, porque entonces no había una degeneración de las neuronas que derivaba en que todas las funciones cognitivas y neurológicas terminen debilitadas o nulas. Tampoco estaba de acuerdo con la precocidad, porque no siempre aparecía de manera precoz, ni con, bueno, lo fundamental, la cuestión hereditaria, innata, constitutiva, sino que puntúa la incidencia de un factor psicológico. Claro, exactamente, pero digamos, no se seguía esa deriva o ese camino necesariamente degenerativo donde eso progresa, ¿se entiende? Entonces, una de las características, la característica común, específica y más importante que hace que se denomine esquizofrenia es la fragmentación y escisión de los procesos psíquicos. Entonces, frente a esa escisión y esa fragmentación, nos topamos con los síntomas que son los trastornos de asociación, ¿sí? Bueno, con asociación obviamente que nos referimos a hilos asociativos que guían el curso de nuestro pensamiento. Bueno, en la esquizofrenia estos se ven interrumpidos y esas ideas que deberían estar asociadas aparecen más bien de manera ilógica y extravagantes y que además no van siguiendo un curso de pensamiento, un curso, finalmente. Después otra de las manifestaciones muy aparentes de esta escisión, insisto, esquizofrenia, escisión, pero entonces los síntomas van a ser más fáciles de entender, está la ambivalencia, es decir, la simultaneidad de sentimientos agradables y desagradables, la coexistencia de una cierta oposición. Tenemos ambivalencia a nivel afectivo, que eso me imagino que ya lo entienden.
A nivel de la voluntad, donde también aparece un poco esto de que les decían del comportamiento crepeliano, del negativismo, es decir, alguien quiere hacer una cosa, sin embargo, lleva a cabo todo medidas para que pase lo contrario. Intelectual también, de ideas opuestas en el mismo, simultánea, de manera sincrónica y simultánea. Después tenemos también cierta labilidad afectiva, es decir, la emergencia de emociones intensas pero que cambian bruscamente. Tenemos un cierto deterioro emocional, que también es algo que en ese sentido hay cierta correspondencia con Kraepelin, porque lo afectivo estaría bastante alterado en relación sobre todo a los lazos, porque bueno, finalmente lo afectivo se pone un poco en correlación a partir del comportamiento con los lazos. Por ejemplo, también emerge esto de que se vuelven como insensibles frente al sufrimiento, frente a daños ejercidos por otros, se vuelven como insensibles, a tal punto de que tampoco tienen registro de sus propias necesidades. Entonces, todo lo que tenga que ver con el contacto con el mundo externo está muy resquebrajado, entonces las necesidades básicas también sufren ciertas complicaciones. Entonces, podemos ver manifiestamente que estos enfermos estaban muy como en estado de inanición y por ende parecían desnutridos. O frente a situaciones de daño físico no respondían demasiado. Entonces, esto hace que Bleuler también introduzca un concepto muy, ahora en 2024, que está muy sobreutilizado, que es el de autismo. Entonces, Bleuler va a entender el autismo como ese desapego, esa enajenación de la realidad exterior, con una absoluta predominancia del mundo interno, es decir, que se introducen absolutamente en el mundo ideativo, fantasioso, entonces no hay tampoco parámetro de medida de percepciones externas o de si aquello que sucede en la realidad externa tiene entidad o no. Entonces, ya ni siquiera creen o descreen de la evidencia de lo que sus propios sentidos le demarcan. Entonces, toda esta lectura de Bleuler podemos ver que la connotación a la decisión se revela en todos los aspectos de la enfermedad. Por ejemplo, en este último, del autismo, de una decisión entre la realidad externa e interna. Entonces, están absolutamente abocados a su realidad interna, como si lo externo no existiera. Bueno, respecto a síntomas positivos, los presentes y fundamentales, tenemos como el principal, que la realidad está totalmente trastocada, transformada y desvirtuada por las ilusiones, las alucinaciones que padece el enfermo. Entonces, esta realidad está sustituida por las alucinaciones, ¿sí? Entonces hay una escisión de la conciencia. Y por último, Bleuler agrega un cuarto tipo en esta esquizofrenia, que es la más grave, aunque su nombre no así lo indique, que es la esquizofrenia simple, que es el cuadro más nocivo de todos, el que peor pronóstico y de mayores dificultades a nivel diagnóstico. Dirá que empieza en la adolescencia y que aparecen síntomas fundamentales, es decir, los preponderantes aparecen sí en una edad bastante temprana, por eso es de peor pronóstico, porque son, por ejemplo, no sé si han visto o han tenido pacientes, no sé si alguna vez han estado en lugares donde están esto que se llama el trastorno, ya no sé ni cómo se llama, pero a trastorno esquizofrénico infantil, donde, bueno, ya a una primera infancia aparecen esta escisión de la realidad de manera muy temprana. Entonces,
Bien, a ver, Bleuler, más allá de esta cercanía con Freud en relación a los factores patógenos o desencadenantes de la esquizofrenia, después se termina distanciando bastante de Freud, porque no coincide con Freud en el factor sexual dentro de la etiología de la enfermedad. ¿Se acuerdan que Freud atribuía la esquizofrenia a la fijación de la libido en el autoerotismo? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, Bleuler no va a coincidir con Freud en ese aspecto, sino que él desagrega la cuestión, el factor sexual dentro de la etiología de la esquizofrenia. Bien, vamos a ir rápidamente entonces a Clerenbaugh, creo que vamos a llegar justito. Igual no se preocupen que si no llegamos a ver el PowerPoint, es de fácil repaso para ustedes. Bueno, entonces finalmente vamos a llegar a Clerenbaugh, que el texto que tenían es Psicosis basadas en el automatismo. A Clerenbaugh más o menos saben de quién se trataba, ya pasamos ya a la corriente francesa. Clerenbaugh fue un psiquiatra francés, por eso pasamos a la corriente francesa, que murió de una forma muy trágica, agarró un revólver y se quitó la vida. Pero bueno, Clerenbaugh no era muy, adentrándonos en esta época, no era una concepción de lo más progresista, lo que no quiere decir que muchos de sus aportes fueron muy importantes, como por ejemplo, también volviendo a Lacan toma el fenómeno del automatismo para estudiar el fenómeno elemental, que eso lo van a ver más adelante. Bueno, ya lo vieron, igual. Pero saben que Clerenbaugh fue una referencia bastante fundamental en Lacan. Más allá de que, por ejemplo, Clerenbaugh, en relación a la etiología de los trastornos patológicos, era un organicista extremo. Es más, él decía que la psiquiatría debía subsumirse o ser abarcada absolutamente por la neurología, porque todo lo que ocurre en el psiquismo se debe a causas orgánicas para Clerenbaugh. Bueno, el texto este que tienen de Clerenbaugh, que es de 1925, insisto, es importante porque van a ver cómo le sirve esto a Lacan para pasar del automatismo mental a estudiar el fenómeno elemental en cuanto a su estructuración, no en las causas y demás. Entonces, anteriormente, ya en 1920, es que Clerenbaugh formaliza el síndrome del automatismo mental, como concepto fundamental, porque él va a centrar la patología en el automatismo mental como el fenómeno primordial, ¿sí? Entonces, ¿qué es el automatismo mental? El automatismo mental es un síndrome clínico vinculado a un momento previo al desencadenamiento. Es decir, que el automatismo mental es la causa del desencadenamiento de la psicosis, ¿sí? Entonces, el sujeto empieza a experimentar, porque vieron que él va dividiendo el automatismo en pequeño automatismo y gran automatismo. Bueno, esto tiene que ver con la secuencia que va siguiendo la psicosis. El sujeto empieza a experimentar ciertos fenómenos que son, ruidos o... ruidos extraños, misteriosos, que son inexplicables, son como palabras que emergen sin que uno las convoque, es decir, hay algo de algo que uno podría decir, no puede determinar si eso efectivamente está pasando o no, porque genera un extraño. ¿Se acuerdan la psicosis de Lacan que deja perplejo al sujeto? Esos fenómenos de franja. Entonces aparece una voz indistinguible, entonces el sujeto queda perplejo, porque no sabe muy bien de dónde vienen, pero están. Pero no sabe, genera ese sentimiento de extrañeza.
Estos fenómenos son de 3 órdenes. Motor, es decir, movimientos involuntarios, o lo que uno podría decir de esos, o tics, por ejemplo. Sensitivos, sensaciones de frío y calor, o de repente, no sé, sensaciones de que algo se mueve en el cuerpo. ¿Vieron como cuando aparece una juanita o esos bichitos que uno no sabe muy bien dónde está? Bueno, pero efectivamente uno diría, ahí hay un bichito. Bueno, en esto no, es esa sensación, pero no hay ningún estímulo que genere esa sensación. Ideoverbal, que son aquellos especies de ecos de pensamiento, es decir, uno no puede limitar si hay una voz o si es un eco de pensamiento, se produce como un efecto de eco, porque uno no puede distinguir si efectivamente está adentro de uno. Entonces, el automatismo... Sí, Josefina. Perdón, profe, quería preguntarte si podías repetir el nombre del último, ¿cómo es? ¿Ido mental? Creo que Ideoverbal. Ah, que son gracias. ecos del pensamiento. Exacto. Entonces, el automatismo son fenómenos que se presentan de forma automática. ¿Sí? Respecto a la alucinación, por ejemplo, la alucinación, en cambio, irrumpe incontroladamente y cuando irrumpe genera una escisión del yo. Es decir, aparece el fenómeno, el automatismo, que lleva a la alucinación y que genera esta escisión del yo, porque el sujeto no lo reconoce ni dentro de sí ni dentro de su historia, entonces podríamos decir que es independiente también de la voluntad del sujeto. Va a decir Clérenbault que es histológico porque la causa la encontramos también en lesiones en los tejidos, pero además puede ser producto de infecciones o intoxicaciones a partir de enfermedades que eran bastante frecuentes en ese entonces, que es la sífilis o la encefalitis o las gripes, que eran de una gravedad realmente bastante extremas, o por la incorporación, iba a decir, por la ingesta de alcohol o sustancias psicotrópicas, que también era bastante común el consumo de mucho alcohol y mucha cocaína, de opio también, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a decir Clérenbault? Bueno, la causa, lesiones, todo esto que les detallé recién, y que el automatismo, que es lo primero que emerge, va a ser la causa y el generador de la psicosis alucinatoria. Entonces, esto también es importante de Clérenbault. Clérenbault va a invertir la fórmula clásica de la psiquiatría, donde se pensaba que la alucinación es la generadora de la psicosis y del delirio. Clérenbault, en cambio, va a decir que las ideas delirantes no crean las alucinaciones, sino al revés, que las alucinaciones son las que crean y las que construyen y generan y motivan el delirio, es decir, que el delirio sería un efecto del automatismo, ¿sí? ¿Vieron esto que les decía de la diferencia entre, para que vayamos correlacionando un poco, ¿no?, de las formaciones paranoides y la paranoia, que la paranoia hay un sistema, etcétera, etcétera? Bueno, queda decir Clérenbault que estos delirios no se elaboran mecánicamente, sino que, va a decir, esperen que busco cómo lo dice más específicamente, va a decir Clérenbault, se puede decir, esto es textual, se puede decir que en el momento en que el delirio aparece ya la psicosis es antigua, entonces no es que viene el delirio y la psicosis, sino que al revés, aparece el automatismo, o sea que ya hay psicosis, y a partir de eso aparece el delirio como un efecto secundario, ¿sí? Secunda, viene después, deriva de. Perdón, profe, no sé si fui la única a la que se le cortó. ¿Podrías repetirlo, por favor? ¿Dónde se me cortó? Cuando estabas diciendo esto es textual, que estabas haciendo la explicación de Clérenbault. Se puede decir que en el momento en que el delirio aparece ya la psicosis es antigua, por eso digo que él invierte la fórmula clásica, porque él va a decir que el automatismo como causa es la causa de la psicosis y el delirio es una formación secundaria, es un efecto de ello, ¿sí?
y dice así: el delirio propiamente dicho no es más que la reacción obligada de un intelecto razonante, a menudo intacto, a los fenómenos surgidos de su subconsciente, es decir, el automatismo mental. Bien, entonces habría un núcleo inicial de fenómenos automáticos sutiles, este pequeño automatismo, una intrusión enigmática que el sujeto no reconoce en el campo de la conciencia, que irrumpe en su vida, ante lo cual el sujeto, en esto que sería la prepsicosis, reacciona con perplejidad, con sentimientos de extrañeza. Entonces ahí aparece el pequeño automatismo, que el pequeño automatismo, el automatismo no es equiparable al delirio. Digo, están correlacionados, pero no es que el automatismo es delirio, ¿sí? Sino que ante el pequeño automatismo mental, el intelecto, aquella conciencia que no reconoce eso que aparece como algo parasitario y extraño, se ve forzado a buscar una respuesta. ¿Sí? Se ve forzado a acudir a ideas, ahí sí, delirantes, frente a eso que aparece como extraño. Y ahí aparece la formación delirante, como, va a decir Clérenbaugh, una superestructura que es el delirio. Entonces, va a llamar delirio Clérenbaugh, que esto me parece un aporte también bastante importante, a la construcción, a la interpretación secundaria intelectual que se nutre por esa alucinación. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Bien. Entonces, ya para finalizar, Clérenbaugh va a diferenciar dos tipos de automatismo: el pequeño automatismo, que es equiparable a esto al momento de la prepsicosis, que le asigna tres características: anideico, es decir, que no tiene un contenido ideativo, son ideas que no parecen estar articuladas entre sí, no son temáticos, es decir, no siguen un mismo eje temático, ni una secuencia, ni una sucesión coherente, sino que son fenómenos sin sentido, son incomprensibles. En esto Lacan también lo toma así: no tienen contenido semántico, es decir, que están vacíos de significación. Ahí les pongo el link del PowerPoint. Después, y ahí me dicen si lo pueden abrir y lo pueden compartir y demás. Después es asensorial, es decir, que no puede aducirse a los cinco sentidos, a algo palpable por los cinco sentidos. Es neutro porque no tiene tonalidad efectiva, es decir, no puede delimitarse o demarcarse algo melancólico o algo maníaco, sino que el sujeto está perplejo. Insisto, acá, si quieren, retomen los fenómenos de franja de Lacan, porque es más o menos lo mismo. Entonces, es neutro porque el estado de afectividad podría decirse que es neutro. Es como que hay una ausencia de sentimientos, ya sea depresivos, pero intensos en todos sentidos, ya sea maníacos o depresivos. Agresivos, violentos o hostiles. Bueno, y la diferencia con el gran automatismo mental, que a este estado prepsicótico, estos fenómenos un tanto extraños, ya en el gran automatismo mental hablamos de psicosis, porque a lo anideico, por ejemplo, se le suma la ideación. Entonces ya ahí se producen los delirios. Ven cómo el delirio aparece como una construcción. Eso anideico, ideas sueltas, sin sentido, bueno, aparece una construcción, se le suma la ideación. A lo asensorial se le suma lo sensorial, entonces aparecen todo tipo de alucinaciones olfativas, auditivas, entonces ya uno, digamos, aquello que no sabía, esos ruidos dónde vienen, ya se le agrega cierto sentido donde, bueno, escucho voces, esas voces me dicen tal y tal cosa, huelo humo, se me incendia la casa, o me están apretando, me están pegando, etcétera. Y también se le suma el afecto. ¿Ven? Por eso habla de delirio como superestructura, porque ya hay a lo afectivo, frente a lo afectivo o esa neutralidad afectiva, aparece ya una intensidad afectiva. Entonces aparece la erotomanía, la manía, la melancolía, la celotipia,
¿se acuerdan de las formas del delirio que Freud describe respecto de Schreber? Y ya aparece otro trastorno del lenguaje donde ya no se controla, hay una verborragia muy, muy, muy intensa. Bueno, llegamos súper justito, así que les voy a, porque hoy también hay mesa de finales, chicos. Perdón, les consulto. ¿Pudieron seguir más o menos? ¿Fue muy rápida? ¿Llegamos bien? ¿Quedó claro? Recuerden que como intensivo que es, tratamos de condensar todo en poquito, en el tiempito que teníamos, pero bueno, espero que se entienda, insisto, lean para el miércoles. Y bueno, un poco yo intenté puntualizar lo que yo creo, insisto, no lo tomen como una garantía que en el parcial va a ser esto, pero un poco intenté puntualizar lo que me parece que es más importante para el parcial. Yo igual el miércoles voy a estar en el parcial, así que los veré allí. Y ahí les subo el link. A ver, si alguien puede verificar, si lo pueden abrir. ¿Lo pudieron abrir? Buenísimo. O sea que si yo ya cierro la reunión acá, me quedo tranquila que a ustedes ya les quedó ese archivito. Y me gustaría constatar si todos están en el WhatsApp para que les llegue. Profe, muchas gracias. Sí, estamos todas en el grupito ya. Bueno. Profe, disculpe, lo abrimos pero nos manda un mail. Claro, por eso, a ver. Sí, justamente eso le estaba por decir, profe, que estaba intentando verlo, pero me abre como la casilla de mensajes. No, porque como es un PowerPoint. Profe, ¿no lo puede subir al Drive y de ahí compartir el enlace? Creo que así sería más accesible. Bueno, me parece. A ver, vamos a probar con esto y si no, hacemos esto que me decís. Psicopatología. Aquí. Ay, ¿cómo subo un archivo acá? ¿En dónde está, profe, en el Drive? Porque digo, en los mensajes no puedo, ¿cómo les comparto un archivo? No, si usted puede ponerlo en el Drive sería genial. Ahí en donde está en el mail, al costado donde sale su inicial, hay varios puntitos. Usted abre ahí, pone Drive. Bueno, soy un queso. Profe, ¿no se anima a mandarle a alguien por mail y de ahí lo compartimos en el grupo? Si quiere mandarme a mi mail. Ah, sí, dale. Le escribo mi mail acá en el chat. Bien. Gracias por la asistencia. Agustina Manso. Si me lo puede mandar así yo me fijo que me llegue y de ahí ya lo comparto al grupo o lo subo a algún Drive para que todos lo puedan ver. Bien.
Bueno, ahí te lo mandé. El tema de la asistencia que pregunta una compañera ahí, la profe Melissa dijo que eso se lo envía a Secretaría Académica a su mail una vez que termine la reunión de todas las personas que estuvieron presentes. Sí, 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 no se preocupen, que eso ya... Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Lean mucho. Cualquier cosa, bueno, Agustina, tenemos... Ahí lo envío al grupo de WhatsApp y lo subo un drive y lo comparto, ¿sí? Dale, perfecto. Bueno, chicos, suerte. Nos vemos el miércoles. Que pasen lindo finde. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Mucha suerte. Gracias, profe, perdón. Chao. Gracias, profe.